Buenas tardes, les voy a hablar acerca de la fase de la cicatrización de las heridas. Listo. Eh, Hay que tomar en cuenta que cuando la piel se lesiona, nuestro cuerpo pone en movimiento una serie automática de diferentes eventos, a menudo denominados la cascada de la cicatrización, la cual va a ser de igual manera las fases de la cicatrización de heridas, las cuales va a estar activada por el daño producido a la piel. Estas etapas de la cicatrización se van a dividir en 4 etapas. La etapa de la coagulación o de la hemostasia, la etapa 2 de la inflamación o la fase defensiva, la fase 3 proliferación y la fase 4 la maduración. En la fase 1 de la coagulación o la hemostasia, nosotros vamos a tener que la primera fase de cicatrización va a comenzar inmediatamente después de presentarse la lesión. Y el objetivo de esta fase va a ser detener la hemorragia. En esta fase, el cuerpo va a activar un sistema de reparación automático de emergencia, el cual va a hacer la producción de un coágulo de sangre y formar una especie de tapón o bloque para el drenaje del flujo sanguíneo. Hay que tomar en cuenta que durante este procedimiento o proceso, las plaquetas van a entrar en contacto con el colágeno. De esta manera, vamos a tener como resultado la activación y la agregación plaquetaria. Aquí va a actuar una enzima muy importante denominada trombina. Esta se va a encontrar en el centro y va a iniciar y va a tener una función como de malla. En este punto, esta malla de fibrina va a hacer que se fortalezcan los grupos de plaquetas y de esta manera se va a formar un coágulo estable. Por ende, en resumen, a lo que yo les dije, nosotros vamos a tener una ruptura del vaso sanguíneo de acuerdo a la lesión producida. Nosotros vamos a tener una hemorragia como resultado. Por ende, se va a producir una vasoconstricción arterial, vamos a tener una vasodilatación capilar y vamos a tener un aumento de la permeabilidad. Y como les comenté, lo más importante es la liberación de las plaquetas, que estas van a generar o van a provocar la cascada de la coagulación para formar en sí el coágulo que va a hacer que pare esta hemorragia, que es lo que nuestro cuerpo está buscando. En la fase 2 o fase defensiva, vamos a tener que se divide en dos. En la fase 1, hemostasia, y la fase 2, que va a ser la fase de la inflamación. En la fase de la hemostasia vamos a tratar principalmente de la coagulación. En la segunda fase, que va a ser la inflamación, vamos a buscar una respuesta inflamatoria o defensiva. En este punto, nosotros vamos a tener que en la hemostasia, como resultado, vamos a tener una vasoconstricción. Por ende, se van a liberar factores vasoactivos que van a permitir una vasodilatación refleja. De esta manera se va a activar las plaquetas y se va a formar el trombo, que como les expliqué, en la fase de hemostasia vamos a buscar la coagulación o la formación de trombos. En el proceso de la inflamación, vamos a tener la activación y la participación de distintas células importantes, como son los neutrófilos y los macrófagos. Pero también hay que tomar en cuenta que estos neutrófilos van a llegar a su punto máximo de reproducción dentro de las 24 y 48 horas después de producida la lesión. También hay que tomar en cuenta que este número se va a reducir drásticamente a partir del tercer día. Y a medida que los glóbulos blancos van desapareciendo, distintas células, como son los macrófagos, van a llegar a continuación para poder limpiar e interactuar contra los diferentes agentes nocivos que puedan afectar a nuestra piel. Estas células, o sea, los macrófagos, van a secretar diferentes factores de crecimiento y distintas proteínas que van a atraer a las células de nuestro sistema inmunitario para poder así facilitar la reparación tisular. Entonces, en el punto de la inflamación, los neutrófilos van a producir una destrucción bacteriana y liberación de sustancias tóxicas. Por ende, se va a producir una apoptosis celular,
que va a producir el mecanismo de la inflamación. Como respuesta, nosotros vamos a tener edema, fiebre y enrojecimiento. Como les dije, los macrófagos van a llegar para poder actuar y defendernos y van a liberar distintas citoquinas. Entonces, este punto es muy importante ya que esta fase suele durar entre 4 a 6 días y puede presentar, como les había comentado, edema, fiebre, enrojecimiento, obviamente calor, rubor, como podemos ver aquí en la imagen. En este punto de aquí podemos ver cómo llegan los fibroblastos, los macrófagos, y empiezan a interactuar para formar la costra, como lo habíamos visto en el punto de la hemostasia. En la formación del trombo nos guía, tenemos varia producción de trombos y de coágulos, y de esta manera se va generando la costra que nosotros producimos. En el punto 3 o fase 3, llamada proliferación, esta se va a dividir en 3 puntos distintos: la abroplasia, la angiogénesis y la epitelización. Hay que tomar en cuenta que esta fase va a iniciar una vez que la herida se haya limpiado. De esta manera vamos a tener, el objetivo de esta va a ser cubrir la herida, o sea, la formación neta de lo que va a ser la costra. Entonces, vamos a tener que en la abroplasia vamos a tener principalmente la migración de fibroblastos a la herida. Como podemos ver aquí, aquí tenemos nuestra herida. Los fibroblastos van a migrar a esta, van a formar colágeno y sustancia fundamental. A continuación de esto vamos a entrar al procedimiento de angiogénesis, que va a ser la formación de nuevos vasos sanguíneos para irrigar y tener la producción de nuevo tejido. Y una vez que esto haya concluido, pues seguirá el procedimiento de epitelización, que vamos a tener en la superficie una migración de queratinocitos para de esta manera poder crear y formar una barrera cutánea ya duradera y en sí casi perfecta. Pero este procedimiento suele durar entre 4 a 24 días, dependiendo de la gravedad y la localización de la herida. Cabe recalcar también que es muy importante la edad del paciente, también es importante el ambiente en donde esta herida se pudo curar, la alimentación del paciente y también la respuesta inmune de cada persona. Al final nos vamos a encontrar con la fase 4 o la fase de la maduración. Esta fase vamos a tener que se va a producir un nuevo tejido. De esta manera va a tener una ganancia increíble de fuerza y flexibilidad. Sin embargo, esta va a aparecer de manera paulatina o lenta. Aquí vamos a tener que las fibras de colágeno se van a reorganizar dentro del tejido. El tejido se va a regenerar, va a madurar y va a haber un aumento en la resistencia de la tracción de la piel. Hay que tomar en cuenta que esta fase de la maduración varía mucho de una herida a otra, como les comenté anteriormente. Y también suele durar de 21 días hasta 2 años el proceso de maduración dependiendo de la herida. Entonces nosotros vamos a tener aquí la contracción de la cicatriz, como podemos ver aquí en la epidermis recién curada, y de igualmente en la dermis. Aquí se van a formar enlaces cruzados de colágeno. Vamos a tener una contracción y una desaparición del edema. De igual manera va a desaparecer edema, el enrojecimiento, el rubor, todo. Y vamos a tener una disminución casi total de los fibroblastos. Entonces, vamos a tener aquí ya una epidermis curada, una dermis curada, y este proceso es muy complejo, como pudieron observar, y toma su tiempo, pero también depende mucho del organismo de cada paciente con relación al tiempo de la curación. Entonces, este fue la fase de la cicatrización de heridas. Espero que les haya gustado y hayan podido entender. Muchas gracias.